Bueno, el título de esta caminata iba María cuida la fe de tu pueblo. María cuida la fe de tu pueblo. Y es el tema de la fe, en realidad, es el motor que hace que también se crea en lo que no se ve, en lo que no se tiene al alcance de la mano. Eso es la fe. Por definición, la fe es la creencia en Dios, pero por extensión es el creer en aquellas cosas que uno no ve. Y al decir de Walter, que he charlado con él, y de gente amiga, parientes que han hecho esta caminata, dice que sentían una fuerza especial. Caminata que se hace en silencio, que sirve para la reflexión, que sirve para repasar cuestiones de la vida, sirve para tener más fuertes las convicciones, o como dirían algunos, las decisiones más trascendentes, decían algunos, las he tomado en estas caminatas, decisiones trascendentes de la vida, las he tomado en esta caminata frente a la Virgen. Bueno, esta es la idiosincrasia en general del pueblo argentino, con lo cual hay que atenderla, como decía Carlos recién, con un impulso nuevo debido a la presencia real de Francisco a través de su mensaje y a través de lo que ha despertado en el mundo no solo católico, sino en el mundo de la fe y en el mundo social y político. La misa se hizo al día siguiente, a las 7 de la mañana, la hizo el reemplazante del cardenal Bergoglio, el cardenal Poli, y la hizo acompañada con 15 obispos. Se cuenta que Bergoglio llegaba cuando él desarrollaba esta homilía, previamente se pasaba toda la noche confesando, y a las 7 de la mañana hacía la misa. Estuvo muy presente el Bergoglio que nosotros conocimos y el Francisco de hoy. Y también mandó una carta a la presidenta, alientando a la presidenta y poniéndola bajo la advocación de María, justamente. La presidenta que tuvo estas cuestiones que sufren, puede sufrir cualquier persona, pero en el caso de la presidenta tiene una nota especial, un traumatismo de cráneo, parece ser menor, que produjo un hematoma subdural. Debajo del cráneo, debajo de los huesos del cráneo, hay una membrana muy finita que es el periósteo, después viene las meninges, la de arriba, la capa de arriba es la dura madre y la de abajo es la pía madre. Entre estas dos capitas que rodean al cerebro es donde se acumuló la sangre. Muy lentamente, ustedes imagínense una canilla que da a gota en el tiempo. Y así se produjo la colección hemática, que es lo que comprimió el cerebro y empezó a provocar dolores de cabeza y demás. Aparentemente esto es lo que dicen los partes y tiene que ver con lo que decía Carlos recién. No hubo partes muy claros en principio, una cuestión del secretismo mal entendido, porque finalmente todas las cosas se saben, pero se sabe el mal. Y se saben de a cuentagotas, cosa que no da una seguridad ni desde el punto de vista institucional y mucho menos desde el punto de vista de la tranquilidad de que los médicos solemos dar cuando damos partes precisos y cuando no son partes periodísticos, porque hoy los periodistas hacen de entendidos de neurocirugía. Pero esto es porque tampoco se tuvo una noticia fidedigna de entrada. El tratamiento en este tipo de hematomas, como lo ha dicho profusamente los medios masivos de comunicación, el tratamiento podía haber sido el reposo, la cirugía, se optó por la cirugía al tener una parestesia del lado contrario de donde tiene el hematoma. Parestesia, cosquilleos en el miembro superior inferior izquierdo. Esto es lo que apresuró el drenaje del hematoma, que se hizo exitosamente y por suerte la presidenta se está recuperando y bueno, después viene lo secundario o lo pegado a esta cuestión médica, que es la cuestión política. Como decía Carlos,
Boudou ha sido como vicepresidente quien la ha tenido que reemplazarla, y ya hay comentarios por las suspensiones continuas que se están haciendo a actos programados en los que se anunciaba su presencia. Tema de la enfermedad de los presidentes. Se ha escrito mucho acerca de la enfermedad de los presidentes, sobre las patologías de los presidentes. Y hay anécdotas que cuentan que, por ejemplo, cuando finalizada la Segunda Guerra Mundial, en el Pacto de Yalta, uno de los presidentes que concurrió el presidente americano, inglés y ruso, Delano Roosevelt, era un paciente crónico, porque había tenido una poliomielitis allá cuando tenía 39 años. Hizo un viaje terrible, fue hasta Malta, y de Malta en barco, y de Malta a Yalta, Rusia, en avión. Un viaje extenso. Dicen que cuando lo bajaban era un paciente el que estaban bajando del avión. Iba a discutir el futuro del mundo. Fueron 10 días de reuniones continuas en la que Roosevelt sufrió cada una de esas reuniones de 3, 4, 6 horas, donde se discutía qué parte del mundo le correspondía a cada una de las potencias. África para Inglaterra, el Pacífico para Estados Unidos, parte de Europa para Estados Unidos, y toda la parte de la Europa oriental para Rusia. Se dice que este hombre sufría las reuniones, que se dormía en las reuniones, que no podía llegar a reuniones. A los pocos días de terminada esta conferencia de Yalta, murió. La anatomía patológica de este hombre, que no se conoció ni se difundió, era un arterioesclerótico. Era un arterioesclerótico, con todos los padecimientos de los arterioescleróticos, con episodios de ausencia, con episodios de adormecimiento, falta de voluntad, depresión. Era quien estaba discutiendo el futuro del mundo. Y esto también le sucedía a Winston Churchill, que su médico personal fue muy castigado también porque no develó el secreto de las patologías que padecía este obeso, este hombre fumador. Y sigue la discusión hasta nuestros días. ¿Qué pasó con Juan Domingo Perón? El presidente que vino después de 18 años a la Argentina. Y Carlos contaba una anécdota que es cierto. Se leyó un parte previo a la asunción de Perón en que se lo daba en muy buen estado de salud para la asunción de la presidencia. Era un hombre, un cardiópata, con un enfisema pulmonar crónico producto de su tabaquismo, y con infartos que había tenido posterior al viaje que lo trajo de vuelta, aquel 17 de noviembre, aquella época en la que el mundo, por lo menos la Argentina, miraba la llegada de este hombre, estaba con todos sus padecimientos. Y su menos de un año de gobierno, lo tuvo gran parte de ese gobierno en Olivos, con una terapia intensiva armada para el efecto, y tratando de conducir los destinos de esta Argentina que lo necesitaba. Su reemplazante, Isabel Perón, su esposa, no preparada para asumir la conducción de la Argentina, tenía problemas gastrointestinales graves, acentuados por el estrés, que la llevaron un mes a Ascochingas, Córdoba, para tratar de reponerse. De la Rúa hace muy poco tiempo. Su médico personal decía que tenía demencia senil. Lombardo, ¿recuerdan? Que tenía arteriosclerosis, tomando las decisiones de la Argentina. Por eso hoy, y por supuesto que no es la situación de la presidenta, porque he descrito el cuadro clínico y la rápida evolución que seguramente va a tener,
pero que también la va a tener que tener por un tiempo alejada de la conducción del gobierno, nos vuelve a plantear, es importante el saber acerca de cuáles son las patologías que padece quien va a gobernar una nación o quien va a gobernar una provincia, que tiene grandes responsabilidades. Y el equipo profesional que acompaña no se puede descuidar en el secreto médico. Porque el bien protegido es el pueblo argentino, en este caso, o el pueblo de una determinada nación. Ese es el bien protegido, que entra en contradicción con ese juramento hipocrático que es para preservar la cuestión individual, pero no cuando esta cuestión individual del paciente ataña al conjunto de una población. Una cuestión para discutir, una cuestión para pensar.